Buenas noches, bienvenidos cada uno de ustedes, a nuestros hermanos, amigos y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Una cordial y sincera bienvenida. En esta hora vamos a dar inicio, en estas horas del Santo Sábado, vamos a estudiar algo más de la palabra de Dios con este seminario que venimos realizando durante estos días. Así que quiero pedirle que el Señor sea el que nos guíe, el que nos dirija al estudiar de su palabra. Entonces lo vamos a hacer inclinando nuestro rostro, nuestras rodillas delante del Señor, para que sea Él el que nos guíe. Así que vamos a orar. Bendito y amante Padre nuestro que estás en los cielos, acudimos a tu presencia en esta hora del Santo Sábado, agradeciéndote por la semana que ha transcurrido, porque nuevamente podemos estar aquí en tu nombre. Te pedimos que en esta hora podamos ser dirigidos, enseñados, guiados por tu Santo Espíritu en esta reunión. Que al abrirte tu palabra podamos descubrir las verdades que están allí guardadas para cada uno de tus hijos. Permítenos conocer realmente nuestra condición, nuestra naturaleza, cómo hemos sido creados y cómo vamos a poder tener la victoria con tu ayuda y con la unción de tu Espíritu para poder vencer el pecado. Danos pues ahorita tu sabiduría, danos conocimiento de tu palabra, pero ante todo que la podamos vivir y practicar. Acompáñanos y dirígenos. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos hoy a continuar con la serie que hemos venido viendo durante esta semana, que se titula El Código Genético, y vamos a estar viendo una parte hoy muy importante. Pues bueno, la mayoría de los temas, casi todos son importantes, ¿cierto? Depende de nosotros cómo lo veamos. Y depende cómo nosotros lo estudiemos, ¿cierto? Vamos a poder encontrar de que hay una gran necesidad, y es de prepararnos para el reino de los cielos. Vamos a estudiar hoy es una pregunta más bien. Dice la pregunta: ¿tienen los cristianos dos naturalezas? Porque ayer habíamos visto, ¿cierto? Habíamos visto cómo fue que Dios creó a Adán, ¿cierto? Habíamos visto que Dios lo había creado perfecto, simétricamente era perfecto también, que tenía la imagen de Dios, que sus afectos y sentimientos eran puros. Bueno, habíamos visto cómo Dios había creado al hombre, ¿cierto? Pero ocurre algo, que a medida que nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, empezamos a tener una lucha, ¿cierto? Entonces en la mente como que se suscita un pleito. La mente está presta a obedecer, ¿cierto? O el espíritu, dice la Biblia, pero la carne es débil. Entonces pareciera ser que una persona tiene como dos naturalezas, ¿cierto? Una pecaminosa y una como que no es pecaminosa. Entonces la pregunta es: ¿tienen los cristianos dos naturalezas? Vamos a buscar en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que nos dice el apóstol. Vamos a leer esto para ver qué dice con relación a la pregunta ya suscitada. Dice, Gálatas 5, 16 y 17. Versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. El versículo 17 nos dice, escuchen, dice: porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces parece ser como que el cristiano tiene dos naturalezas, una buena y una mala, ¿cierto? Que están como luchando. Eso parece ser, y esa fue la pregunta con la cual inicié. Ahora, parece ser que el texto nos dice que son dos personajes que están luchando por tener el poder. Porque aquí dice
que el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces pareciera que sí son ¿qué? Dos poderes que están luchando, uno bueno y uno malo. Sí. Ok, ahora, el versículo 16 nos decía que andemos en el espíritu. Según dice el comentario, vamos a buscar rápidamente, según dice el comentario bíblico adventista, dice que andar en el espíritu, porque el versículo 16 de Gálatas 5 nos dice que andemos en el espíritu, significa literalmente andar en espíritu, es decir, en armonía con los ideales espirituales que Dios ha establecido. Eso es andar en el espíritu. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, Romanos 8:14 nos dice, bueno, el versículo 1 y nos saltamos al 14. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el andar en el Espíritu significa cumplir y estar en armonía con los ideales espirituales que Dios ha establecido. Por eso Dios estableció una ley para andar en armonía con esto. Recordemos que el Espíritu Santo él es el instrumento establecido por Dios para conducir a los hombres a la vida eterna. Es el único medio que puede llevar al hombre a la vida eterna. Dice San Juan 16, San Juan 16:8. San Juan 16:8. Vamos a leer hasta el 11, que nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el único instrumento establecido por Dios es el Espíritu Santo para guiar a los hombres a la vida eterna. ¿Cierto? También decía que no andemos en los deseos de la carne, según ya lo he explicado, ¿cierto? Ya lo expliqué esta semana. ¿Qué significan deseos? Pasiones, ¿cierto? Porque la pasión es un deseo de algo. Recuerden que Jesús tuvo pasiones porque Él deseó ¿qué? Dice, deseo pasar la cena con ustedes, le dijo a los discípulos. Jesús tenía una pasión y era poder terminar de animar y estimular a sus discípulos. También tuvo el deseo y el anhelo de ¿qué? De salvar a la humanidad. Entonces, cuando dice que andemos en el Espíritu y que no andemos en los deseos de la carne, significa deseos, pasión, concupiscencia, apetencia. Y pone un ejemplo en Marcos 4:19. Vamos a leer un momentico para que confirmemos que es alguno de estos aspectos. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen, a ver si lo estoy leyendo, y se hacen infructuosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Las apetencias, como decía aquí, o el deseo. ¿Qué decía el versículo que leí? Los afanes de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas. ¿Viene qué? El deseo, la pasión, viene la apetencia por obtener más riquezas, ¿cierto? Por mantener en los afanes de este mundo, y dejamos de un lado los ideales espirituales que Dios ha establecido para nosotros. En cuanto a la expresión, cuando dice los deseos de la carne, que no satisfagamos los deseos de la carne, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice, en el capítulo 13, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con relación a esto, a los deseos de la carne. ¿Qué serán los deseos de la carne? Dice,
capítulo 13, versículo 13 y 14. 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y miren que le explicó más o menos qué son los deseos de la carne: lascivias, glotonerías, lujurias, contiendas, envidias, pleitos, disensiones, chismes. ¿Esos son qué? Los deseos de la carne. Porque generalmente, como les decía, a veces para nosotros es más fácil hacer el pecado que hacer el bien, ¿cierto? Ahora, para satisfacer los deseos de la carne es aceptar la supremacía de las pasiones, sentimientos y deseos carnales. Eso es lo contrario a caminar en el Espíritu. ¿Cómo así? Si yo no camino en el Espíritu, ¿por qué? Porque me dejo llevar por la pasión, por los sentimientos y por los deseos carnales. ¿Cuáles son? El deseo de riquezas es un deseo carnal. ¿Cierto? Dice ahí, desear ¿qué? Dinero. El dinero no está malo, pero hay gente que ya se concentra todas sus fuerzas, se enferman, hasta pueden perder la vida por conseguir el dinero. Entonces ahí ya se convierte en un deseo ¿qué? Carnal. Y si yo quiero andar en el Espíritu, estas cosas tienen que desaparecer de mi vida. En Romanos 8 dice que el comportamiento del Espíritu conduce a la vida, pero el de la carne lleva a la muerte. ¿Cómo así? Que el comportamiento del Espíritu me lleva a mí a la vida. Vamos a ver qué dice Romanos 8, versículos 6 y 8. Romanos 8, 6 y 8. Dice Romanos 8, 6 y 8: porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿El ocuparse de qué? De la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Lascivias, contiendas, envidias, disensiones, borracheras, glotonerías, lujurias, ¿cierto? Todo eso son los deseos de la carne. Y dice el apóstol Pablo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Interesante, ¿no? Porque si dice que el Espíritu Santo quiere darme a mí paz, Romanos 5.1 dice que cuando nosotros nos entregamos al Señor, dice que el Espíritu Santo nos va a dar paz en el corazón. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, cuando yo estoy en la carne, yo no me puedo someter a la voluntad de Dios, y mucho menos voy a poder guardar la ley. Es imposible, ¿cierto? Porque la carne no me deja. Pero un cristiano que ha nacido de nuevo, dice que el Señor lo habilita a través del Espíritu Santo para que guarde su ley, para que guarde su palabra. Dice: y se sujete, ni tampoco pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Que los que viven qué? Según la carne no pueden agradar. Tremendo. La pregunta es: ¿vivimos en la carne todavía? Sí. Todavía hay deseos que nos jalan del mundo. Todavía tenemos, ¿cierto? Sí, que diga que no. Muy bien, el versículo 16 de lo que estamos explicando y viendo lo que dice el comentario bíblico adventista, dice que andad en el Espíritu. Versículo 16, estamos en Gálatas 5, 16. El versículo dice que ya vimos que es andar en la carne, ¿cierto? Que son los deseos, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué significa andar en el Espíritu. Dice, literalmente, andar en el Espíritu es decir, esta es la misma. Sí, me faltó fue esta. Me faltó fue la última. La palabra carne significa naturaleza humana corrompida. Que eso es lo que termina diciendo el apóstol Pablo, que es la carne. ¿Qué? Naturaleza humana. La naturaleza humana, pero ¿cuál? Corrompida.
La caída, ¿cierto? La corrupta o caída o corrompida. Muy bien. Bueno, Ok, ahora, versículo 17, ahora sí. Creo que lo hice dos ¿de veces. cuál? ¿Verdad? De Gálatas 5, porque estamos explicando Gálatas 5, ¿cierto? Si el cristiano tiene dos naturalezas, porque habíamos visto que el espíritu está presto, pero la carne es débil, La carne de ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo, en mi mente está el querer, pero en mi cuerpo no. Entonces parece que el cristiano como que tiene dos naturalezas, que son antagónicas, o sea, que están luchando entre sí. Versículo 17 de Gálatas 5 dice, contra el espíritu prosigue la contienda aparentemente interminable, la lucha entre la inclinación de hacer lo correcto y la inclinación a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es contra el espíritu? Sigue el apóstol Pablo mostrando que sigue ¿qué? Una contienda que es imparable. ¿Por qué? Porque hay una lucha y hay una inclinación que me lleva a mí a que haga lo malo. Pero también la mente, ¿cierto? Y la voluntad, la conciencia me dice que no lo haga. Es como una lucha, ¿cierto? Como si hubieran dos personas que están peleando dentro de mí. Pero ahorita vamos a ver qué dice la hermana Juan. Cuando Pablo analizó este conflicto en su propia vida pasada, vio que la victoria solo era posible por medio del Señor Jesús. Vamos a Romanos 7:24, que ustedes conocen, donde dice, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de perdición o de muerte? ¿Qué dijo Pablo? Cuando vio la lucha tan tremenda que tenía en su vida pasada, le dijo, bueno, soy un hombre miserable y no tengo salvación. Pero en el capítulo 8, versículo 2 nos dice, nos da una evidencia al Señor y nos da una puerta y una solución a esa necesidad. Versículo 2 nos dice del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Saben qué es el Espíritu Santo en mi vida? Me libra del pecado. ¿Me libra de qué? De la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Dios mandamientos. No, la ley del pecado. Ah, la ley del pecado. La ley del pecado es lo que hemos heredado, las tendencias heredadas y cultivadas. Porque mire, si ustedes leen más arribita, lean el versículo 7:14. Él dice, vean, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que obra en mí. Mire que el apóstol Pablo vio una ley, la ley del pecado, pero también vio la ley de Dios, ¿cierto? Aquí está viendo, ve la ley del pecado que mora en él, que lo arrastra, pues en otros términos sería ¿qué? Serían las pasiones y los deseos lo que lo arrastran a él. Claro, la voluntad y la conciencia se corrompieron, pero él se deja llevar por eso, nos dejamos llevar por eso. Pero después él ve la ley de Dios y dice que la ley de Dios lo ataca, o sea, lo acusa. Pero en el capítulo 8, versículo 2, ve una tercera ley, que se llama la ley del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habíamos visto que el único medio que el cielo ha habilitado y nos ha dado para tener la victoria es a través del Espíritu Santo. Pero digo, cuando Él venga, redarguirá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces la obra del Espíritu Santo es ¿qué? Guiarnos y que mis facultades superiores sean nuevamente activadas, ¿cierto? Sean santificadas para poder controlar y sujetar a las inferiores. Muy bien. Ahora, estos se oponen, decía el versículo 16 de Gálatas, dice que contra el Espíritu y que ellos se oponen. Dice, algo inevitable e inmutable. No hay conformidad del uno frente al otro. Nunca viene el bien si se escucha con el mal. O sea, hay una lucha, ¿cierto? Y la lucha es entre el bien y el mal. Pablo lo vio en su mente. Y él decía, veo una ley que obra en mis miembros, ¿cierto? Y que lo lleva esclavo, cautivo, lo lleva sujeto
al pecado. Pero hay una ley en la mente que le dice, Pablo, pero usted está haciendo algo malo. Pero como él no es capaz de vencer, finalmente se siente un hombre miserable. Porque recuerden que nosotros debemos de anhelar la pureza y la santidad. Eso es lo que estamos leyendo ayer. Ahora, vamos a Romanos. Lo que queréis, decía Romanos 7, bueno, ya creo que lo hemos leído, Romanos 7, 21 y 24. ¿Qué dice? Vamos a volverlo a leer. Romanos 7, versículo 21 hasta el 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo ve una ley. ¿Cuál es? La ley del pecado. La ¿Sí ley o no? del pecado, sí. Muy bien. Y eso lo traemos nosotros ¿dónde? Tristemente viene en la genética. Porque venimos con una inclinación siempre a hacer lo malo. Eso está ahí. Pero el Señor quiere modificar eso. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Miren, ¿el hombre qué? Interior se deleita en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, aparentemente Pablo entonces está diciendo como que hay dos, ¿cierto? Dos hombres que están luchando, ¿cierto? Por la supremacía. Dice, la enseñanza de Pablo, lo que acabamos de leer, la enseñanza de Pablo acerca de la debilidad de la carne no concuerda con la creencia de que en el ser humano hay fuerza latente por medio de la cual puede vencer sus malas tendencias. Aquí acabamos de ver que Pablo vio que él no tenía ¿qué? Fuerzas, porque él dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de perdición? ¿Qué fue lo que Pablo reconoció? Que él no podía vencer el pecado. ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Porque la única forma para yo tener la victoria sobre el pecado es a través del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús manda a su Espíritu Santo para capacitarme para poder tener esa victoria. Algunas personas dicen que cuando uno nace de nuevo recibe una segunda naturaleza, o sea, una buena, y que estas dos naturalezas están constantemente luchando la una con la otra. ¿Es esto algo real en el ser humano? ¿Será cierto que cuando una persona nace de nuevo, será que queda con dos naturalezas, con una hacia el mal y otra hacia el bien? Vamos a ver qué dice la hermana White, porque en un tema anterior, que ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Donde Elena G. White nos indica que la naturaleza humana está compuesta por 5 facultades y teniendo 2 niveles. Entonces ocurre que no son 2 personas las que luchan, sino que las facultades, ¿cierto? Que eso ya lo estudiamos. ¿Qué es lo que está luchando dentro de mí? Las facultades superiores, porque Dios quiere tomar esas, pero también están las facultades inferiores. ¿Y están qué? Luchando. Porque ellas quieren dominar a las superiores. Y las superiores pues están tratando de ¿qué? De dirigir al ser humano y sobre todo en su comportamiento. La razón, la conciencia y la voluntad están en el primer nivel, o los poderes superiores, que ya lo estudiamos, los apetitos y las pasiones están en el segundo nivel, o los poderes inferiores. Gálatas 5:17 nos dice, vamos a búsquenlo, 5:17, no es una descripción de 2 naturalezas en guerra la una contra la otra, sino que son 2 principios opuestos operando en una naturaleza, y esa naturaleza posee 2 niveles, tal como se lo indica antes en otros estudios, como ha sido indicado en otros estudios. Ahora mire, ¿qué pasa entonces? Es que hay 2 principios, dice aquí, que son opuestos. Uno, el Señor quiere que yo obedezca su palabra, pero el cuerpo y la carne dice que no quiere. Entonces hay dos principios que están ahí, o sea, Dios está luchando por tener control de su mente. Obvio que Él no nos va a forzar, Él lo va a dejar al libre albedrío, ¿cierto? Pero el plan de Dios es poder dirigir mi mente.
¿cierto? Ahora, veamos estos dos principios que están luchando en el ser humano. Dice, los dos principios actuando en la humanidad. Dice, el conflicto de los siglos en la página 560, la gracia de Cristo derramada en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Qué es lo que crea enemistad contra Satanás? La gracia. La gracia de Cristo. O sea, quiere decir entonces que nosotros no somos enemigos de Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la gracia del Señor llega a mi vida, dice que empieza enemistad contra Satanás. Dice, sin esta gracia transformadora y ese poder renovador, el hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. En un tema más adelante vamos a estudiar qué es la gracia, vamos a ver para qué sirve. Entonces, mire lo que dice tan importante, que cuando yo recibo esa gracia, y esa gracia no es estática, esa gracia es activa, es dinámica. Entonces, cuando yo recibo esa gracia, dice que el hombre dejará de ser ¿qué? Esclavo de Satanás. Dice, siempre estará listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. ¿Cómo así que reinó la paz si estamos con Satanás? Claro, porque mi conciencia a mí no me acusaba. ¿De qué? Yo podía estar mintiendo, robando, drogándome, haciendo lo que sea, y mi conciencia no me decía nada. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado ¿qué? La gracia de Dios. Cuando ustedes y yo empezamos a conocer el Evangelio, ya empieza esa lucha nuevamente, ¿cierto? El yo, ¿verdad? Pero ¿por qué si Dios no prohíbe hacer eso? Usted debería hacerlo, si eso no es nada de malo, ¿cierto? Entonces empezamos nosotros a razonar y empezamos a ver de que empieza el conflicto en nuestras mentes. Sí. Sigue diciendo, el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. ¿Qué es lo que hace el Señor? Que ese poder que Él nos imparte nos capacita y nos habilita para resistir al tirano y usurpador. ¿Qué es tirano? ¿Qué es una persona tirana? A ver, que abusa de su poder, ¿cierto? Sí. Que presiona, que somete, que obliga a la persona. Obliga, sí, que Obliga, muy bien. Eso es un tirano. Sí. Caso contrario al carácter de Dios. Dios no es un tirano. No. Porque Dios dice, yo pongo delante de ti dos caminos. Sí. La vida o la muerte. Elijan. ¿Ve? Elijamos. Pero Satanás no. Satanás, cuando usted le cede un lugar, él se va a apoderar de usted. Y no la va a soltar. Él va a tomar el control, porque eso es lo que él quiere. Entonces usted finalmente va a ser ¿qué? Como una marioneta, ¿cierto? Como un títere, que le amarra, ¿cierto?, las cuerditas y lo hace mover. Así somos nosotros. Porque cada vez que caemos en el pecado, somos un títere. Somos la marioneta de Satanás. Y él nos mueve a su antojo. ¿Se acuerda que decía el apóstol Pablo? Para que se zafen del lazo de Satanás, que están atados a él por la voluntad. Sí, ¿Se acuerdan? Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que haya reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. ¿Por qué empieza el conflicto en mi mente? ¿Por qué empieza? Porque el Señor empieza hasta ¿a qué? A poner en mi vida un principio, ¿cierto? Y entonces el principio empieza a decirme, no, usted no puede robar, no puede matar, no puede mentir, no puede desear, no puede adulterar, no puede fornicar. Es el principio, pero la carne me dice, no, usted siempre ha hecho eso, que tiene una vez más, lo voy a hacer la última vez y nunca más lo vuelvo a hacer. Dicen algunos, mentira. Después otra vez me va a tocar, ¿cierto? Y seguimos así, y seguimos. Y entonces empieza la lucha. El Señor diciéndonos por aquí y Satanás también diciéndonos por otro lado. Mire lo que dice, hablando del versículo 17, perdón, del versículo 16. Vamos a Gálatas un momentico. Vamos a Gálatas, voy a buscar Gálatas 5.
Corintios, Gálatas. Gálatas 5, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Allí hay 7, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, vamos a ver unos versículos que yo traje de diferentes versiones que dice este pasaje. ¿Qué dice? A ver, un momento. Así es el versículo 17. Bueno, mira el primer versículo. Esta es la Biblia al día. Dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, o sea, la naturaleza mía, ¿cierto? Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, ¿cierto? Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisiera. ¿Que se opone quién? Los dos. Los dos, ¿cierto? Entonces, las facultades superiores están luchando contra las inferiores. Porque ¿por dónde es que Satanás entra en la vida mía? Por las inferiores. Sí, claro. ¿Y por dónde es que el Señor quiere entrar? Por las superiores. Por las superiores. Porque si Él gobierna a los superiores, las inferiores se someten. Pero Satanás ha visto que le ha dado resultado ¿qué? Las inferiores. Por eso dice el Señor que huyamos de toda clase de idolatría, ¿cierto? Que no participemos de borracheras, glotonerías, lascivias, concupiscencias, pleitos, envidias, ¿se acuerdan? Y esas son las que controla Satanás. Miren lo que dice este otro versículo. Dice la Biblia mesiánica, esta es una Biblia, creo que es la Kadosh, si no estoy mal, es la Biblia Kadosh mesiánica. Dice, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contraria al Ruach, o sea, al Espíritu. Y lo que quiere el Ruach es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, por un lado está ¿quién? El Espíritu Santo, queriendo santificar mi mente, santificar la voluntad superior. Pero por el otro lado tengo ¿a quién? A Satanás tratando de controlarme por los apetitos, por el olfato, por la visión, por el oído, por el tacto. Por ahí está tratando él de controlarme. Vamos a ver esta otra. Se me olvidó el nombre de esta versión. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. ¿Ven? Esta versión es más clara que lo que dice la Biblia. Bueno, lo que dice esta versión de 1960. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿cierto? Que la mente mía me dice, no haga eso, ¿cierto? Pero yo termino ¿qué? Haciendo. Sí. Y ven que hay una lucha, ¿cierto? Porque el Señor me está por un lado ayudándome, hablándome, instruyéndome, guiándome, pero por otro lado yo me estoy dejando llevar por la parte ¿qué? Sensorial, por la parte no reflexiva ni analítica, sino me estoy dejando llevar por la parte sensorial, por lo que veo, por lo que toco, por lo que huelo. Por eso me dejo llevar, pero no por la fe. Mire esta otra versión, la versión castellana, Gálatas 5:17, porque nosotros, por naturaleza, nos inclinamos al mal, y con ello nos oponemos al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Como también los deseos del Espíritu Santo se oponen a nuestros propios deseos naturales. Son dos fuerzas que luchan en nuestro interior, aparte de nuestra propia voluntad. Entonces, el cristiano no es que tenga dos naturalezas, sino que hay dos principios que están luchando. Son dos principios antagónicos, dice el conflicto de los siglos. Esta mañana estudiábamos y estamos leyendo esa parte. Y le recomiendo el capítulo 31 del conflicto de los siglos, titulado El enemigo del hombre. ¿Qué es eso? El gran enemigo. Bueno, el enemigo del hombre, léase.
muy bonito porque tiene que ver con esto. Entonces, el enemigo del hombre, conflicto, capítulo 31. Entonces, ¿qué es? Hay dos, ¿cierto? Hay dos poderes que luchan. Por un lado, el Espíritu Santo, cuando esto, ojo, les aclaro, cuando uno no conoce, ¿cierto? Cuando uno no conoce nada de estas cosas, ustedes no tenían esta lucha. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando estaba, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Dios, yo no tenía este problema. ¿Por qué? Porque a mí me han acostumbrado, ¿cierto? Bueno, a mí me enseñaron de que si robaba o mataba, sí iba para la cárcel, pero a mí nunca sí me decían lo que no dijera mentira, pero uno siempre decía mentira, ¿cierto? Claro, sí. A mí uno tomaba o fumaba o hacía esas cosas, ¿cierto? Pero no había quien lo acosara. Ahora es diferente. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, es que yo no conocía el pecado si no hubiera conocido ¿qué? La ley. Cuando él conoció la ley, dijo, uy, ahora sí, estoy mintiendo, estoy teniendo malos pensamientos. Entonces, cuando usted ya conoce eso, el Espíritu Santo viene, quiere tomar control en su vida, pero empieza la lucha, porque el viejo hombre, o sea, Satanás, obrando a través de la parte de los sentidos inferiores, está tratando de ¿qué? De ganar otra vez el control. Y por eso decía, son dos fuerzas que luchan en nuestro interior, aparte de nuestra propia voluntad. ¿Saben qué fuerzas son? Es el bien y el mal. Por eso Jesús dijo, aquí no hay neutralidad. Por eso el Señor dijo, solamente hay dos líderes, ¿cierto? Está Dios y está Satanás. Apocalipsis lo presenta así, la marca de la bestia y el sello de Dios. No hay neutralidad. No, que yo aquí y aquí, no. El Señor quiere que seamos y que tomemos una decisión. Pero el Señor dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Sí o no? Ok, entonces, Jesús dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces quiere decir que en mi mente hay un principio que está obrando, es el principio del Espíritu Santo. Pero también tengo otro problema que es Satanás, que él está luchando porque yo me pierdo. Eso es lo que él hace. ¿Okay? Ahora, Gálatas 5:17, hablando y explicando el apóstol, dice que en su contexto verdadero, su punto de vista es que la carne puede ser constantemente derrotada si es que estamos constantemente con el poder del Espíritu. Perdón, que no puede ser derrotada. Es que la carne puede ser constantemente derrotada si es que estamos constantemente con el poder del Espíritu. O sea, si nosotros estamos en comunión con el Señor, dice que Él nos va a poder brindar la victoria. Si no, vamos a ser ¿qué? Derrotados. Existe un antagonismo entre Cristo y Satanás luchando por la raza humana. O sea, ese principio, por eso dice que si nosotros nos corriera el velo, nosotros veríamos la lucha que tiene. Por eso el Señor dijo, es que la lucha no es con ¿qué? No es contra carne ni contra sangre, ¿cierto? Es contra principados, potestades de las tinieblas. Si ustedes pudieran ver, cuando ustedes tengan una prueba muy dura o una tentación, imagínense a los ángeles del Señor y a los ángeles de Satanás luchando por usted. Imagínense en eso. Y cuando yo ceda a alguno de los dos, vamos a ver cómo gana sobre el otro. Mire lo que dice el conflicto de los ciclos en la página 560. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. ¿Cómo recibieron a Jesús? Mal, porque lo mataron. Sí. Lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Su mismo pueblo. ¿Y saben por qué mataron a Jesús? Esta mañana leíamos por qué lo mataron. ¿Por qué? Que no decía Padre. Dice porque él llevaba una vida pura, de santidad. Y eso era una amonestación para los otros. Y a Jesús lo vieron como un fanático, como un extremista. Y eso dice que los llenó a ellos de ira, así como habíamos estudiado hace unos días atrás, ¿recuerdan? Que Caín se llenó de ira, se dejó llevar por la pasión y mató a su hermano Abel. ¿Sí o no? Entonces ellos lo mataron sabiendo de que él era el Cristo. Algo más, la hermana Juárez añade a esta cita, dice,
los ángeles de Satanás, escuchen esto tan importante, los ángeles de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin, tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Y termina diciendo, Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Qué hace Satanás? Usa todo su poder. Dice que utiliza toda su fuerza, todo su poder y todo su ejército si es posible. ¿Para qué? Que los discípulos de Cristo desobedezcan. Para que nosotros le desobedezcamos a Dios. Ay, sí, qué bien. Y recuerden que cada vez que yo desobedezco es como crucificar al Señor para mí. Ay, sí. Eso es volverlo a matar. Porque Él tuvo que venir a morir por mí y cada vez que yo desobedezca es como volverlo a sacrificar. Ay, eso decía. Pero no pasó de otro sufrir cuando lo No cortaron. peca y volví crucificado. Vamos a leer otro versículo. ¿Dónde está? El versículo 16. Veamos este, que este es muy interesante. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:16. Vamos un momento y ya vamos a leer esta versión de acá. Gálatas nos da como que la solución para este problema tan serio del pecado, ¿cierto? De estas dos naturalezas que están luchando. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos dice que andemos ¿en qué? En el Espíritu. Que tenemos que andar en el Espíritu para que la carne no nos controle. Mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Qué bonito, ¿cierto? Qué hermoso. Voy a buscar la católica. Vea esta otra. Una Biblia, tengo 3. Dice, les pido que se dejen conducir, dice el apóstol Pablo, les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos. Qué interesante, ¿no? Esta otra, castellano, dice, os aconsejo que vuestra conducta sea conforme al Espíritu Santo y que no obedezcáis a los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Este está más claro, ¿sí o no? Esta otra. Es la misma de la otra vez. Yo creo que lo copié 2 veces. La otra versión de la Biblia, pero el mismo pasaje. El espíritu contra la carne. Por eso les digo, o sea, es el subtítulo que aparecía acá, que se me olvidó este título. Por eso les doy este consejo. Dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Tremendo. Y el último pasaje dice, les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Me hace acordar de una cita donde dice la hermana Guay que cuando el Señor Jesús, que cuando Él se despertaba, dice que él pasaba bastante tiempo orando y leyendo las Escrituras. Pero dice que Jesús se arrodillaba y le decía, Señor, muéstrame qué debo hacer en este día. Sí. Dice que el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Cómo lo guiaba? Vea, aquí hay un enfermo y el mismo lo sanaron. Y ahí mismo venían los sordos, los ciegos, los mudos, los endemoniados. Y así era que el Espíritu Santo lo guiaba. Miren lo que dice aquí, me gustó mucho el último pasaje. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Quiere decir que hay otra voz también, ¿cierto? Sí. Dice, Él les dirá dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos o la pasión o el deseo, los apetitos de nuestra naturaleza pecadora. ¿Me puede hablar a mí el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo nos puede hablar. Nos va a decir que en qué momento estamos haciendo algo mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Y cortar eso, ¿cierto? Y si nos toca irnos de ahí, salir de ahí mejor. Porque si no, vamos a ser presa del enemigo.
La hermana Elena G. de White es muy enfática y expresa lo mismo que ya hemos venido leyendo, pero pues con unas palabras un poco más explícitas. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 262 a la 263, dice: no puede ser vencido el que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, aferrándose por la fe de la naturaleza divina. Llega a ser un hijo de Dios, ora, cree. Cuando es tentado y probado, demanda el poder que Cristo dio con su muerte y vence mediante la gracia de Jesús. Esto necesita entender cada pecador. Debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el poder de Cristo y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Cuán agradecidos deberíamos estar por la dádiva del ejemplo de Cristo. Ahora, recuerden que el don que Dios nos dio fue, Jesucristo, pero Jesucristo envía ¿a quién? El Espíritu Santo viene, ¿cierto? ¿Para qué? Para que escuchemos su voz y podamos alcanzar la victoria y pasar la tentación, como dice acá. Pero recuerden que debe también ¿qué? Orar y creer. Y recuerden que creer es obedecer. Dice la hermana Juan también, dice, pero aun cuando para los cristianos el hombre que una vez fuimos haya sido crucificado con Cristo, de tal manera que no seamos más esclavos del pecado, el pecado aún procura operar a través del cuerpo y de nuestros apetitos y pasiones. Romanos 6:6 dice eso, ¿cierto? Que debemos vamos a leerlo rápidamente. Vamos a leer Romanos 6:6. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando que una vez que el cristiano realmente ha sacrificado el yo, ¿cierto? Dice, de tal manera que ya dejamos de ser ¿qué? Esclavos del pecado. El pecado aún procura operar o nuevamente resucitar a través del cuerpo, o sea, a través de los apetitos y pasiones. Por ejemplo, una persona que le gusta tomar licor, que es alcohólica, conoce el Evangelio, sabe que es malo tomar y se sale, ¿cierto? O sea, y dice, no, yo no voy a volver a tomar. Pero pasan 2, 3, 4, 5 años y de pronto la carne que empieza a decir, uy, eso como tenía buen sabor, qué rico una cerveza ahorita fría. Empieza nuevamente a operar ¿qué? El principio. ¿Y cuáles están atacando ahí? Los apetitos y las pasiones, ¿cierto? Eso es lo que sucede en una persona, como dice el Señor, cuando nosotros no crucificamos el yo. Dice, reflejemos a Jesús. Dice la hermana White, el cristiano experimenta las exigencias del pecado, porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu lucha contra la carne, manteniendo una guerra constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice esto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. ¿Cómo es que se obtiene la victoria? ¿Cómo se gana la victoria sobre el pecado? A través del Señor Jesús, obrando y operando por medio del Espíritu Santo en nuestras mentes. ¿Quién va a escuchar la voz de Dios? Eso es lo que Dios quiere, que escuchemos su voz. Para ir concluyendo, ¿un cristiano tiene entonces dos naturalezas? No, no tiene dos naturalezas. Hay dos poderes que están luchando en mi vida, ¿cierto? Dice, la respuesta es mejor decir que el cristiano opera dos principios, ¿cierto? Satanás y Dios. Dos principios dentro de la naturaleza que él posee, la cual, por naturaleza, por nuestra definición, está compuesta de la razón, la conciencia, voluntad, apetitos y
acción. Acuérdense que ¿cuál quiere controlar Satanás? ¿Las superiores? Las No, inferiores. él quiere controlar las inferiores. ¿Dios cuál quiere controlar? Las superiores. Pero tristemente hoy a nosotros ¿cuáles nos controlan? Las inferiores. Esas no están controlando. Dice, el primero es el poder liberador. El primer poder, el primer principio es el poder liberador de ese nuevo principio que entra en el corazón y que expele el pecado del trono en el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, dice que eso va a hacer ¿qué? Que el pecado sea expulsado. Por eso ayer les contaba la historia, ¿cierto? En el caso de ¿quién era mentiroso en la Biblia? ¿Acuerdan? Judas. No, sí, bueno, No. también, pero uno más antiguo. Jacob. Jacob, ¿acuerdan? Que era usurpador. Jacob pecó, bueno, la Biblia registra 3, no se sabe cuánto más, pero la Biblia muestra 3 veces que él mintió. Pero cuando él nació de nuevo, cuando empezó a orar el primer principio, a operar en su vida, ¿cierto? Lo libertó. ¿De qué? De ese pecado. Porque la Biblia no vuelve a presentar que Jacob hubiese vuelto a mentir. O sea, el primer principio que obra en el ser humano es restituirlo del pecado. Segunda de Corintios, vamos a leerlo rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, esas cosas viejas, el Señor quiere que nosotros no nos acordemos de eso, ¿ok? Sino que nosotros lo estamos haciendo frecuentemente, porque queremos supuestamente dar el testimonio, pero el Señor no quiere que nosotros pensemos en eso, ¿ok? Es como una persona, si hay algo que a usted le causó mucho dolor y mucha tristeza, ¿usted va a seguir pensando en eso? Pues tristemente lo hacemos, ¿sí o no? Sí. Pero no debería ser así, porque si hubo algo que me causó dolor, no debería pensar. El segundo principio, ya vimos que el primero es llevarnos a un arrepentimiento, a una entrega al corazón y a experimentar el nuevo nacimiento para servirle a Dios. El segundo principio es lo que a veces se llama carne, en el cual no se refiere tanto a la parte física, sino que a aquel elemento en el hombre, o sea, tanto en el cuerpo como en la mente, sobre el cual el pecado invade, impresiona, viola, ¿cierto? Y lo cual se aferra, lo cual satisface los deseos de una manera pecaminosa de vivir. Entonces ya entendimos que el primer punto, ¿cierto? El primer principio es un poder libertador de ese principio que entra en el corazón y saca el pecado. Eso se le llama el nuevo nacimiento. Pero el segundo quiere controlar a través de la carne. Recuerden que cuando decimos carne no es huesos y sangre, eso no es carne. Carne es nuestra naturaleza, en este caso, la naturaleza, las facultades inferiores, porque él entra de ese lado. Bueno, hemos entendido, yo creo, ¿cierto? Hemos visto y descubierto que el cristiano no tiene dos naturalezas, simplemente son dos principios que están actuando: el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Satanás también por otro lado, luchando para que nosotros seamos finalmente derrotados. Bueno, espero que hayan entendido, espero que les haya servido el tema, que sea de gran bendición para ustedes. Y bueno, les deseo un feliz y santo sábado. Vamos a pasarnos para terminar con una palabra de oración. Padre amado, tú que estás en el cielo, te queremos honrar y agradecer por el estudio de tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das para conocer cómo tú actúas, cómo tú quieres proceder y cómo tú nos quieres guiar por caminos de obediencia, por caminos de rectitud. Ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes a tu palabra, a poder entender este conflicto cósmico que se vive, Señor, en el mundo espiritual. Ayúdanos a no ser parte de los que van a terminar derrotados, sino estar en ese ejército que va a estar victorioso en pie para cuando tú vuelvas por segunda vez. Acompáñanos en este resto de la noche, quédate a nuestro lado y gracias por este santo sábado.
Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre, en la sangre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Nos vemos.